Un tema, Villeta, que no sale de las conversaciones cotidianas es el de los precios. Cuando se juntan varios amigos o amigas, sale el tema de los precios. Porque la República Dominicana está viviendo situaciones que no la había vivido con los precios. Por ejemplo, un dominicano o una dominicana no imaginó que un plátano pudiera llegar a venderse al detalle en un colmado 50 pesos. Hoy me comentaba un amigo en Ciudad Real, esta es una de las urbanizaciones que se han levantado en la avenida Colombia, casi en esa parte, llegando casi a la vía que conduce al cementerio Cristo Redentor, la embajada de Estados Unidos, cerca en ese espacio. Y me comentaba que en un colmado, que en los colmados de ese subsector, una unidad de plátano cuesta 50 pesos. Él me dice, sí, lo único que se trata de un plátano baronero que cuesta 50 pesos. Lo que está viviendo República Dominicana con el precio del plátano es una situación nueva, Villeta. Porque tradicionalmente el plátano, cuando llega el mes de octubre, comenzaba a subir. ¿Y por qué comenzaba a subir? Porque ya con el cambio de estación que se va dando, a medida que va avanzando el final del año, disminuye la producción de plátano. Y como ha disminuido la producción de plátano, eso se reflejaba en los precios. Pero hablamos de que eran variaciones de cheles, no en variaciones tan significativas. Por eso usted veía que salía a comprar un plátano y le costaba en un momento 8, 9, 10 pesos. Pero luego cuando venía, que comenzaba ya el mes de finales de febrero y comenzaba marzo, el plátano comenzaba a retomar su precio anterior, es decir, el que tradicionalmente tiene o tenía, que se cotizaba en una franja de menos de 10 pesos. Lo que ha ocurrido en República Dominicana es que eso no se refleja en la oferta de plátano, y cuando el consumidor va a comprar esa unidad de plátano, el precio no le varía, no le baja. Y eso explica lo que decía el amigo que nos daba la información de que en ese sector, Ciudad Real, por ejemplo, en un colmado un plátano cuesta 50 pesos. Claro, él hace la precisión que está hablando de un plátano baronero, pero 50 pesos. Pero está caro como quiera. Sí. Los que no son baroneros están frisando los 25 y 30 pesos. Sí. Mira, se da en los supermercados una situación que llama la atención. Tú vas hoy a un supermercado, observa los precios, compra, por una razón u otra retorna dentro de 2 días y todos los productos han tenido un aumento de 10, de 15 y de 20 pesos. Por ejemplo, yo te voy a señalar un caso. Las salchichas en lata, que se venden muchísimo en la República Dominicana, un producto ya tradicional de picadera y cosas, estaban a 25 pesos a finalizar el año pasado. Comienzo de año. Hoy están en los supermercados 45 y 50 pesos, lo cual quiere decir... Es un incremento de casi 100%. 100%. Los panes, que anteriormente los panes grandes, en los colmados, pan de agua, lo estabilizaron en 2 por 15 pesos. Desapareció el pan grande, se quedó el pan chiquito que vendían a 5 pesos, a 4 pesos, y ahora solamente existe un pan. El pequeño, ya sin control de onzas, que lo venden a 2 por 15. Y los supermercados que tenían la funda de pan a 30 pesos. 5 panes, 30 pesos. Hoy ese pan está a 45 y 40 pesos. En prácticamente todos los supermercados. Tú sabes que los supermercados tienen espías comerciales. Sí. Si este supermercado vende barato este producto, puede ser que hoy lo venda barato. Mañana el otro lo coloca al mismo nivel de la competencia. Esa es la situación. Todos los productos de primera necesidad prácticamente están por las nubes y suben cada día más. Sí, y si se trata de un bien manufacturado, como ha citado el caso de la salchicha, que de producción nacional, es un producto de producción nacional,
de 25 pesos, que ese producto lo tenía la población, hoy tiene que pagar entre 45 y 50 pesos. Usted está hablando de un incremento que en un momento se acerca al 100%. Mire, llega al 100%. Y pasa con el queso, no el queso gourmet, el queso delicatessen, sino el queso común y corriente, el queso de sándwich, como le llaman, y que sirve en el desayuno, en la cena. Regularmente el valor de la libra de queso de este tipo, de cualquiera de las marcas, era de 150, 160 pesos. Hoy ese queso está entre 275 y 300 pesos. Un aumento también de prácticamente el 100%. Y eso se puede ver en todos los supermercados. Te digo los supermercados porque hasta ahora son los que venden un poquito más barato. Si tú vas a un colmado, esa libra de queso te cuesta 350 o 400 pesos. Probado, visto en los colmados que están en sectores populares y en sectores residenciales. Sí. Y nadie le pone control a esto, es lo duro. Ese es por eso decía al comenzar el comentario, Villeta, de que es un tema que no sale de las conversaciones, porque ocurre que en República Dominicana más del 70% de la población tiene ingresos muy bajos. Sí. ¿Y qué ocurre cuando se producen todas estas variaciones? Sencillamente lo que se da es que las personas dejan de consumir alimentos. Se mueven, un alimento que lo consumían, si lo consumían de manera diaria, han dejado de consumir ese producto. Y eso es lo que explica cómo la población va sintiendo como un peso el problema del precio, porque es que le disminuye su calidad de vida. No puede adquirir los alimentos que quiere o que necesita. De ahí que ese tema de los precios, Villeta, aunque parezca que moleste a algunas autoridades, debe verse con el mayor cuidado. Incluso que estos funcionarios, que en ocasiones no le confieren importancia al tema precio, se sienten y conversen y vean ese cuadro y se van a convencer de que es desesperante. Desesperante, Villeta. La gente a veces no sabe qué hacer. Sí, sí. Pasa con los alimentos, pero también hay productos que necesariamente no son para consumir, pero que son del diario vivir. Una pastilla de jabón, por ejemplo, de baño, de esas populares que no tienen perfumes especiales, ni nada, decir, no, común y corriente, que anteriormente se conseguían 25 pesos, hoy está a 55. De 25 pesos a 55. Tú estás hablando de un incremento de más del 100%. Sobre el 100%. Y pasa con las pastas dentales, que también son productos de primera necesidad, que aunque no sean comestibles. No, pero son de primera necesidad. Exacto. Porque para la calidad de la vida de la persona. Las pastas de dientes han aumentado en todas las marcas, incluyendo las más populares, en aproximadamente un 70%. Las más pequeñas, que vendían a 40 pesos, ya te frisa los 90. Así es que está la situación. Productos que no son de comer, no son para ingerirlo, no son de alimentación, pero que tú tienes que tenerlo en la casa todos los días. De manera que ojalá pudieran sentarse y ver eso tranquilo, en privado, no llevarse de los cuadros, sino sencillamente ver la realidad y actuar en consecuencia. Continuamos en la conversación. Vamos al siguiente cambio. Continuamos con la conversación en Diario Dominicano. Tineo, hay un tema sumamente interesante, a pesar de que lo hemos tratado en diferentes ocasiones, pero toma nueva fuerza, que es la crisis de la educación dominicana. Sí. Hace dos o tres semanas, quizás un mes, una jovencita de Higüey salió con un profesor, 3 compañeras más, terminó en desgracia el caso. La muchacha murió.
el profesor está detenido, pero está el dolor de la familia, de las compañeras. Y ahora en un liceo de la capital se hace la denuncia que las mismas autoridades de educación la confirman, de que llegaban las jóvenes a sostener relaciones sexuales, toques sexuales en las aulas y aprovechando el recreo, y que en la cafetería de ese plantel también se vendían diversos tipos de métodos anticonceptivos y pastillas de virilidad, pastillas del día después, lo cual uno se pregunta hacia dónde va el proceso educativo, hacia dónde va la escuela, el desorden que se impregna en las aulas con estos últimos acontecimientos, porque hace 2 meses, 3 meses, una jovencita le dio una estocada a otra compañera en el interior, un muchacho le dio a una maestra con una especie de cachiporra, como le llaman, ¿verdad? Una media llena de arena o de tierra. Entonces, falta autoridad en la escuela, no hay duda. Y esto, Villeta, tiene que ver lo que siempre se plantea. El sistema de educación no va a producir cambios si usted no toma en cuenta a todos los actores para que hagan un alto y vean lo que tenemos. República Dominicana se embarcó en la aprobación del 4% del PIB para educación. Sí. Se entendía que con el dinero lo iban a solucionar todos, a pesar de que hubo voces que lo advirtieron, que con el dinero eso no era garantía de que se iban a solucionar los problemas o que el sistema educativo dominicano iba a cambiar. Ahí la principal voz que se levantó en ese momento fue el doctor Leonel Fernández, que en ese momento tenía la condición de presidente de la República. Cuando expresó el criterio de que se debía tomar en cuenta qué usted iba a hacer con esos recursos, se tenía que tomar en cuenta si usted no tiene ningún programa, si usted no tiene ningún plan planificado, de repente le ponen ese dinero y usted no va a saber qué hacer o no le va a dar uso de la manera más adecuada. Y eso explica que parte de ese dinero del 4% lo usaron algunos políticos desaprensivos e inescrupulosos para agenciarse recursos para campaña política. Eso fue una realidad que se dio en República Dominicana. Y por eso usted ve que se han aumentado los recursos para educación, pero el sistema educativo sigue como un tren que no hay manera de que despegue. Observe el sistema PISA, la medición PISA, que le dice que de 2012 a la fecha ese sistema de educación no ha aportado cambios en República Dominicana, es decir, siguen las mismas deficiencias en lengua española, en ciencias físicas y matemáticas, siguen los problemas de aprendizaje, y sin embargo, con los recursos de educación se han hecho muchas cosas. Pero eso, ¿por qué pasó? Bueno, si no existía ningún plan nacional definido para hacer inversiones adecuadas, de calidad, iba a ocurrir lo que nosotros vemos ahora. ¿De qué manera cambiar? Nosotros decimos, Villeta, que tiene que verse todos los actores del sistema y de esa manera llegar a hacer un alto y decir, bueno, aquí hay que cambiar, qué hacer para que República Dominicana salga de ese pantano que no la deja caminar en lo que es su sistema educativo. Fíjate, hay otra situación que se da en el sistema educativo que es sumamente doloroso, trágico, y que a futuro uno no sabe en qué va a terminar. En este año todavía los libros de texto no han estado al día. El ministro de Educación señala que antes de finalizar el año escolar los libros van a estar impresos. Pero hay una litis con empresas que se dedican a editar libros en el sistema del concurso que se siguió, pero no hay libros de texto en las escuelas. Los maestros enseñan en base a su experiencia. Tú eres profesor de historia. Por cierto, que la historia está segregada de la educación básica, sí, porque iban a cambiar el pensum, entonces la historia la dejaron fuera. Pero tú eres profesor de geografía, por ejemplo,
y estás enseñando en base a la experiencia que tú tienes como profesor de geografía en otros años. Pero no hay un libro de texto, no hay un manual a mano que tú puedas seguir, salvo uno viejo de 2 o 3 años atrás. Una verdadera falta de planificación en el Ministerio de Educación. Y uno dice, los maestros, hay que tener bien en cuenta eso, los maestros en una gran cantidad fueron reprobados porque no llenaban las condiciones suficientes académicas para ser aceptados en el sistema. Y lo que se hizo fue que se le dio a muchos una segunda oportunidad y ahí han calificado. Sí. Entonces no son los maestros de nueva entrada. Le bajaron la puntuación también para le bajaron la puntuación. No son maestros totalmente capacitados y por eso quizás se ve la anarquía que hay en los planteles. Y lo otro es que como mejoraron los ingresos de los profesores, se dieron salto de profesionales de otras áreas. Exacto. Que pasaron, se embarcaron en el carro de educación. La educación, sin embargo, si el actor que hace la función de profesor, profesora o maestro, maestra, no tiene la vocación para hacer este trabajo, él puede tener toda la formación en un área específica. Por ejemplo, si es un profesional de ingeniería, un profesional del derecho, tienen especialidades en sus áreas. Pero ya el tema educación, además de la especialización, el actor tiene que tener vocación. Si no tiene vocación, usted va a ver ahí lo que va a ocurrir, lo que vimos en Higüey. ¿Qué pasó en Higüey? Bueno, que una estudiante se va con unos jóvenes, unos amigos que encontró en la escuela. ¿Y qué pasó ahí? Una desgracia. Un caso que todavía las autoridades no han dado una conclusión. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Están las informaciones dispersas del INACYT sobre el caso, pero no se sabe. ¿Y por qué ocurre? Si es un profesor o una maestra o un maestro de vocación, lo primero que sabe es que hay conflicto de intereses. Yo no puedo irme de rumba con un estudiante. Nunca. No lo puedo hacer, no lo debo hacer. Porque porque eso entra en conflicto con mi función. Usted es el maestro, usted es la maestra y tiene que entender su límite. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque no se ha trabajado la condición de maestro o maestra Villeta. Y esa deficiencia se da en todo el sistema. El maestro ha perdido autoridad en el aula. Sí. El muchacho, sobre todo en la etapa donde hay adolescentes de 12, 13, 14 años en adelante, el maestro no tiene autoridad. El maestro le llama la atención al muchacho y el muchacho no le hace caso, el estudiante, precisamente por las deficiencias del maestro. Años atrás, nunca tiempos que se ha ido, hay que decir que fue mejor, pero años atrás que habían maestros con vocación, era una autoridad. Cuando el maestro hablaba se le atendía, se le respetaba. Ahora los maestros agremiados, oye, ¿cuál es el próximo plan de lucha de los maestros? Van ahora a pedir el reajuste de las pensiones de los maestros porque consideran que esa pensión es sumamente baja, reducida, y ya iniciaron una jornada de lucha en que muchas escuelas a principio de la presente semana no se dio docencia porque ellos cogieron a la dirección de pensiones a solicitar que se reunifiquen los salarios de pensionados con el de los maestros. Eso es lo que tiene que cambiar, porque una diligencia de ese tipo se pueden hacer comisiones, que el gremio haga comisiones, pero no paraliza la escuela, porque va a una comisión, pero el hecho de que esa comisión va a la dirección de jubilaciones y pensiones del Estado no implica que se interrumpa la docencia. Que se tome en cuenta todo esto, y de ahí la importancia, Villeta, que todos los actores tienen que sentarse en una mesa y en este caso enseñar racionalidad. Eso es lo que tiene que verse en este caso, Villeta. Exacto, y ya con el año escolar casi finalizando, se presenta uno de los principales inconvenientes para la enseñanza que hay.
Si los muchachos tienen tantos problemas de aprendizaje, imagínate tú las pruebas nacionales en 2 partes que le dan, la mayoría son reprobados, no pasan, los queman. Porque si no tienen... no tienen base. Exacto, entonces las pruebas nacionales se encuentran que el 40, el 50, el 60% de los muchachos, estudiantes de primaria, de secundaria, de intermedia, no la pasan. Y cuando llegue el próximo informe de PISA, el mismo problema, República Dominicana estancada, no avanza el nivel de educación. Vamos al cambio y continuamos aquí en la conversación. Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en la conversación. A partir de hoy, estamos día 14 de marzo de 2023. La conversación pasa a difundirse a través de Diario Dominicano TV, el canal de diariodominicano.com. El criterio del contenido es manejar la actualidad y ir al fondo de temas que sí son de mucho interés para la colectividad nacional. Temas que en ocasiones en los medios tradicionales no se tocan, o si se tocan, se hacen de una manera poco significativa, porque se parte de la premisa de que no tiene la importancia para ser tema de centro. De manera que en esa parte la conversación va siempre a tratar temas que regularmente cuando usted abra el diario, cuando ve su canal preferido, no necesariamente tengan que coincidir con la selección de los temas. Y ni hablar de lo que ocurre en República Dominicana, que se montan campañas. Hay un momento que toman un tema, lo elevan, e inmediatamente se forman cadenas, pero al poco tiempo el problema persiste, pero las cadenas cesaron. Entonces todo este tipo de detalles en la conversación lo tomamos en cuenta a la hora de hacer la selección del contenido. Villeta. Muy bien, con una ampliación de los servicios informativos de Diario Dominicano, ya en la etapa audiovisual, donde como siempre estaremos llevando las noticias en el periódico y el comentario, la actualidad, la orientación a través ya de la conversación. Sí, y el criterio es que la gente vea y entienda, nuestros amigos, ustedes, que diariodominicano.com es el medio de comunicación. En consecuencia, su canal no va a ser una nota diferente, sino que va a ir en la misma línea de ser un medio objetivo, un medio que le preste atención a los temas que son de lucha para la sociedad. Por ejemplo, coincide la salida de nosotros hoy con 3 temas que se mantienen, que no salen del ámbito nacional. Uno es el tema de la delincuencia, las alzas de precios, y durante las últimas semanas se ha agregado por la sequía el tema del agua. Por ejemplo, aquí nosotros estamos transmitiendo desde Gascue. Este es un sector que tradicionalmente no sufre crisis de agua, porque siempre tiene o ha tenido agua. Sin embargo, durante las últimas semanas se han presentado crisis. O sea, días que sencillamente no llega agua. Y si llega, le podría parecer extraño a usted, pero pueden durar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora con una gotita. No con la presión que el agua sube de manera regular. Y eso prácticamente se reduce a que una comunidad como esta tenga servicio de agua estable durante por lo menos 5 o 6 horas, 2 días a la semana. El día que permanece más en este sector es el día jueves. Y el caso de los barrios tradicionales, Villa Francisca,
Villa Consuelo, Villa Juana, están viviendo una situación parecida, porque ocurre que dependen la línea de suministro de estos sectores, básicamente la línea importante todavía es la del acueducto, el primer acueducto de Santo Domingo, que ahí está lo que se conoce como Isamana y Duey. Y está lo que ustedes conocen también como el tanque ese que se ve de la avenida 27 de febrero, en ese tramo de la Cachimán y la Doctor Delgado, que se ve un tanque grande. Ese es el tanque de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que ya es un tanque que está desbordado por la expansión de la población. Lo que usted conoció, por ejemplo, como Don Bosco o Gascue, eran sectores unifamiliares. Usted encontraba en un lote una vivienda, hoy se encuentra con apartamentos. Y ya cuando toma lo que fue la capital que conocimos, ya de eso no queda ni sombra, porque está la expansión, el crecimiento vertical, y eso incide en el servicio de agua. Si no se cambian, por ejemplo, los sistemas de almacenar agua, va a ser difícil que ya con la capacidad que tiene de almacenamiento la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en estos sectores, para estos sectores, va a resultar muy difícil que le pueda dar satisfacción, a no ser que pueda contar con un caudal de agua que lo puede tender por 12 horas o si no, 10 horas, 8 horas diarias. Así podría paliar un poco la situación. De lo contrario, cuando se dan situaciones apretadas como la presente, una sequía que se siente, ahí viene la escasez y usted ve que se quedan en muchos hogares sin el servicio de agua, Villeta. Hay que iniciar un programa de emergencia también en lo que se refiere a distribución de agua en camiones cisterna. Pero sobre todo poner mucho cuidado en evitar la especulación y el idiotismo de dueños de camiones cisterna que comienzan a vender caro el producto. Los ayuntamientos en todo el país, pero sobre todo aquí en la capital, y las autoridades, la Defensa Civil, el Comité de Emergencia, el acueducto, deben tomar medidas de emergencia de que camiones cisterna abastezcan a los barrios, sobre todo populares y periféricos. Ya en la zona residencial le toca, por ejemplo, al ayuntamiento tomar estrictas medidas de seguridad en lo que se refiere a la limpieza, al lavado de carro en el medio de la calle o en los parqueos. No hay ahora mismo condiciones para lavar carro, salvo que un edificio tenga agua servida por un pozo interno, de ahí se extrae el agua. Bueno, inclusive hay una disposición municipal que dice que en las bombas de gasolina y centros de lavado de automóviles lo pueden hacer en caso de que sea con agua de pozo. Pero últimamente, sobre todo en zonas residenciales donde hay torres y rascacielos, se ve en la calle y en los parqueos lavando carros, muchas veces no con agua de pozo. Es una situación que las autoridades tienen que hacer frente y sobre todo garantizar el servicio con camiones cisterna. A esto se agrega estos lavaderos que se improvisan en sectores como esta zona de Los Mameyes. En esa zona te han improvisado lavaderos, o sea que ya que va mucha gente a lavar vehículos, como ocurre aquí en la zona cercana al zoológico de Santo Domingo. Sí. En el centro de los Héroes también, sí, pegado ahí a la zona donde está Migración, el Correo. Ahí se ha convertido un lavadero de carro improvisado. Y la cantidad de agua que se pierde ahí, porque te la usan como si fuera un producto abundante. Dejan las llaves abiertas. Sí. Y ahí es un desastre. La pérdida de agua ahí que se da es extraordinaria. Y esto obliga a que las autoridades intervengan sin miramientos, sino decirle, bueno, es que ahora hay una escasez y esto no se puede, y el interés general tiene que colocarse siempre por encima del interés particular, porque beneficie a fulano o fulana, o porque fulano y fulanita tienen una necesidad. No, lo que pesa aquí es la sociedad, la colectividad. ¿De qué manera se puede afectar a esa colectividad menor?
y de qué manera esa colectividad se pone en la condición de que pueda paliar la escasez de agua, Villeta. Sí, de acuerdo a los informes técnicos de meteorología y otros organismos, la escasez de agua va a estar presente por lo menos en los próximos 40 o 50 días. No se esperan grandes lluvias de acuerdo a meteorología y esto hace sumamente difícil la situación, yo diría, para toda la familia dominicana. Sobre todo hablamos de agua, fíjate, el agua que se utiliza para la limpieza del hogar, a veces para bañarse, porque aquí también está que ya prácticamente nadie consume esa agua para beber, para cocer los alimentos. Bueno. Ya hay un negocio periférico que en otra ocasión lo vamos a abordar, del agua ya embotellada, pero en este caso es del agua común y corriente que llega a la casa a través de las cañerías del acueducto. De manera que, atención con esto, ese es un problema que se tiene que afrontar precisamente por defender en este caso lo que es el interés de la colectividad. Continuamos en la conversación. Continuamos en la conversación. Tineo, el tema de la violencia ya callejera. Hablamos de la violencia en las escuelas, pero hay otro tipo de violencia. Es la callejera, la que día a día lleva intranquilidad al ciudadano, atracos, robo, la violencia intrafamiliar. Dentro de todas esas hay una situación que yo creo que el director general de la policía debe poner cierto cuidado. Fíjate, hay incidentes casi permanentes entre personas y agentes policiales en los llamados retenes. Hay una guagua de la policía o hay dos motoristas, dos motores de la policía que llevan cada uno dos agentes, cierran la calle para registrar el vehículo que viene, pedir la identificación del conductor. Pero muchas veces eso lo hacen en sitios inadecuados, o sea, en una zona que está oscura, en una zona que está solitaria y la gente tiene miedo. No se para y han ocurrido diferentes incidentes en que personas han resultado heridas o golpeadas porque violaron el retén policial. Y cuando eso sucede, la policía los detiene, averigua, los deja en libertad muchas veces, pero en ocasiones heridos. Se llega a la conclusión de que ellos dicen claramente, no me paré porque los agentes policiales estaban en una zona oscura. Y como hay tantos atracos, yo no sabía si era un policía en acción oficial o si era un atracador vestido de policía. Por eso seguí y violé el retén. De ahí que ese es un punto que las autoridades debieran revisar. Que ese tipo de parada no se produzca en un lugar invisible. Que ese tipo de parada se pueda colocar en lugares donde la gente se vea visible, que el ciudadano o los que están en la cercanía sepan que se trata de una autoridad, porque el hecho de que hoy se le presente con la ropa de la gente de la policía no le da a usted seguridad de que sea en efectivo un agente de la Policía Nacional. Podría ser un delincuente o un grupo de delincuentes que se organizan para quitarle dinero a la gente y lo hacen simulando que son autoridades. De ahí, esto lleva tiempo, Villeta, siempre se ha estado planteando. Siempre el problema que ese lugar esté visible, que el ciudadano sienta seguridad de que la persona que lo está mandando a detener es un miembro de la Policía Nacional. Y si lo detiene, si lo manda a detener un miembro de la Policía Nacional, usted sencillamente lo que tiene que hacer es detenerse, preguntarle a la persona que desea, o la persona o la gente puede pedirle directamente, permítame su identidad, yo soy miembro de la Policía Nacional, soy fulano de tal, porque esa es otra. El policía debe tener su placa visible, todo esto, y eso le da seguridad al ciudadano. Pero ciertamente cuando a usted lo paran, eso le puede pasar a usted, no puede pasar a nosotros. Cuando usted lo paran en un punto oscuro,
lo primero que usted piensa es, me llegó el turno, me van a atracar. Sí. Otros, sencillamente lo que atienen es salir corriendo. Aceleran el vehículo, salen de la peor manera por temor a que sean atracadores. De manera que esto debe verse así, o sea, que la autoridad se coloque en lugar del ciudadano, la ciudadana, y entender que una persona cuando siente un ambiente de inseguridad, lo que siente es temor y es capaz de hacer cualquier cosa huyendo. No, y sale huyendo, Sí. acelera el vehículo. Mira, también el protocolo que siguen los policías en asuntos de incidentes en un colmadón, incidentes en la vía pública, incidentes de un vehículo que ha cometido un posible delito, también debe de ser revisado. Porque en ocasiones hemos visto policías que terminan yéndose a las trompadas con una persona a la cual debería de detener. Sí. Porque no sabe aplicar un protocolo de seguridad que le permita controlarlo. Sí. Sin necesidad de quizás darle un balazo o irse él a una situación de violencia. Así pasó un caso en Santiago en que resultó muerto un niño. Sí, un niño. Sí. Que llegó el policía, no aplicó ningún protocolo, terminó en una situación de violencia con el padre, rodaron por el suelo y ahí vino el disparo que se escapó y lamentablemente resultó un niño muerto. Hay que enseñarle el protocolo de actuación a los agentes que están en la calle y que se desenvuelven en zonas que pueden ser peligrosas porque pueden ocurrir incidentes en que los participantes incurran en violencia. Y el ciudadano, si lo manda a detener una autoridad policial en servicio, sencillamente usted se aparca o si va caminando a pie se para y responde la pregunta que esa autoridad quiera, no se moleste. Usted responde todas las preguntas. Si le pide su identidad, también se la da. Porque hay personas que inmediatamente, situaciones que se pueden evitar, se alargan y dan lugar a incidentes que se pueden evitar. Eso hay que acabarlo rápido. Sí. En la vieja escuela decían, cuando tú tengas un problema con un policía que te paró en un retén algo, si tú puedes que te lleve al destacamento, sí, donde allá hay un oficial y hay más seguridad. Porque en la calle puede pasar cualquier... Y otra cosa, Tineo, que es importante. La policía tiene que afinar lo que se refiere a las informaciones. Porque se contradice muchas veces entre un hecho que ocurre y la policía dice que fue un intercambio con una persona que se puso violenta con el agente o un intercambio de disparos. Y cuando hay protesta de los comunitarios o de la familia, la nota es rectificada y se dice que se someta a un proceso de investigación y que los policías están detenidos. Antes de emitir una nota y que llegue a los periódicos y que llegue a los periódicos digitales y a los medios de información, la policía debe de afinar e investigar, porque he notado con mucha asiduidad que la policía hace rectificaciones de nota de prensa que envía sobre hechos de violencia donde hay agentes envueltos. Y sobre todo cuando se trata de hechos de violencia, lo que se espera de la autoridad que sea lo más cuidadosa a la hora de dar una información, porque se está tratando con personas. En este caso, las personas involucradas son ciudadanos, ciudadanas, lo que quiere decir que cada información que los relacione debe manejarse con el mayor cuidado. Exacto. Entender que hay que respetar a esa gente. Exacto. He notado en algunas notas que chequeo de esas que manda la policía, los periódicos lo han evitado, algunos. Sí. Pero he notado en otros, tú sabes que ahora hay mucho internet, algunos irresponsables, otros serios. Pero he notado, inclusive en periódico impreso, que se cuelan los nombres de menores que han participado en algún hecho de violencia. Entran en conflicto con la ley. Y eso está prohibido por la ley. Y si el periódico tiene el nombre del menor que no fue allá, que no mandó un reportero, sino que está su información basada en lo que le dijo la policía se le escurre, se le va, porque hay un periodista veterano de relacionado al público de la policía, pero a veces se le van algunas cosas. Han salido nombres de menores envueltos en incidentes. Y cuando un menor está en conflicto con la ley, su nombre no se revela. Eso lo establece la ley de manera clara. En eso hay que tener cuidado, como ocurre con las fotografías. Sí. Una persona que muere en una situación de violencia, todavía se filtran las fotos, la ponen a circular en la red
de la persona en la peor posición. Ese ciudadano que ya está en esa condición, que no se puede defender ni puede hablar, merece respeto, tiene que respetarlo, tiene que respetarle su dignidad, que no desaparece con el acontecimiento. De manera que son detalles que es necesario que se tomen en cuenta a la hora de divulgar hechos e informaciones. Hay una dificultad en la comunicación de hoy, y es que el corrector de estilo desapareció. Porque, por ejemplo, recuerda, los diarios nacionales tenían una mesa de correctores. Sí, ese era el último. Y esos correctores veían el documento y decían, mira, esto viola la ley, y te lo quitaba. Te lo quitaba. Y el mismo corrector te hacía la corrección, te lo decía. Hoy, como eso es libre, cualquiera te escribe una nota y la publica y no sabe lo que está difundiendo. Hay muchos que dicen la computadora lo corrige, que tiene un diccionario. Eso es grave. Online ahí. No, lo peor del caso es que ni siquiera te corrigen. Ni siquiera, yo digo, no ven la computadora. No la ven. Porque si la están viendo, cuando están escribiendo, pueden advertir el error. Sí. Eso pasa y se dan situaciones que a uno le sorprende mucho. Es como esto. Todavía salen las notas policiales que se robaron un niño, que se robaron una niña. Sí. Solo se roban las cosas. Sí. Un niño o una niña es una figura humana. Sí. La figura humana no se roba, se rapta. Sí. Pero eso usted lo ve en el periodismo, de lo que se da hoy, como se improvisa. No se entiende que para ser periodista hay que ir a una escuela de comunicación o formarse, pero habrá tiempo de conversar de todo esto, porque veo que se está usando ahora mucho el dicho, la dicha, y de eso vamos a hablar en otro programa, porque esa es la idea. La conversación es tratar temas cotidianos que se manejan con mucha frecuencia, y por ahí viene uno en la próxima entrega, que es como aquí una sentencia del Tribunal Constitucional no se respeta, como una sentencia de un tribunal ordinario no se respeta, y de esto vamos a conversar en la conversación aquí en el canal de Diario Dominicano. De manera que agradecemos la atención de ustedes. Ya saben que a partir de esta fecha vamos a estar cada martes en vivo aquí en la conversación.